Bueno, hoy nos acompaña Ángel Godoy. Ángel Godoy es un luchador social, fotógrafo, escritor de Punto de Corte, periodista y recientemente es uno de los presos políticos del régimen de Maduro. Estuvo preso prácticamente un año desde enero del 2025 hasta enero del 2026. Toda una experiencia de vida, toda una experiencia muy dura. Y bueno, tenemos acá a Ángel Godoy que nos va a hablar un poco de esa experiencia. ¿Cómo estás, Ángel? Hola Pavel, saludos a ti y a toda tu audiencia, gracias por la oportunidad y bueno, nada, vamos a ver de qué manera abordamos esos temas que tanto le interesan a la gente. Así es. Ángel, fíjate, tú sabes, al día de hoy, tú estás claro cuál razón o por qué fue que te metieron preso. O sea, por qué tú empezaste a engrosar las listas de los más de 1000 presos políticos que hay en Venezuela. Bueno, fíjate Pavel, desde hace algún tiempo nosotros, nosotros como equipo, como grupo de trabajo, voy a hablar un poco del equipo de trabajo de nosotros somos el Movimiento Democracia e Inclusión, veníamos haciendo mucho de pedagogía ciudadana, tratando de orientar en temas como las luchas colectivas, el tema electoral, el tema de la auditoría electoral por parte de la ciudadanía, todo sostenido en los temas de la ley electoral que está vigente. Estábamos trabajando en eso y posterior al 28 de julio, dadas las circunstancias conocidas, de que eh, todo el tema electoral se vio empañado por, un, por temas ya conocidos, o sea, El de, en el de conocer. palabras llanas nos quitaron las elecciones, Así es. desconocimiento de la voluntad de la gente. Eh, Nosotros a raíz de eso comenzamos a hacer un trabajo de orientación que no era otra cosa que organizar la lucha colectiva siempre de la mano de la lucha no violenta, de la lucha pacífica, entendiendo que era una de las herramientas fundamentales que tenía la gente para poder generar cambios y transformaciones, pero Claro. siempre de la mano de la ley, siempre de la mano del civismo. En relación a eso, nosotros comenzamos a observar que efectivamente estábamos siendo víctima de algún tipo de persecución. Ujú. En varias oportunidades me pararon en la calle y me preguntaban o agentes de la policía política del Estado qué estábamos haciendo, que cuál era mi rol dentro de las diferentes reuniones que estábamos llevando. Bueno, porque ellos se infiltraban de alguna forma u otra, pero como nosotros no teníamos nada que esconder, seguíamos adelante indicándole a la gente, bueno, la importancia del rol ciudadano en estas luchas y seguimos adelante orientando a la gente en una lucha no violenta. Ahora, esa lucha no violenta estaba orientada hacia la participación electoral del 28 de julio. Hacia la participación y posterior al 28 de julio, posterior de las cosas ya conocidas, comenzamos también a orientar a la gente en función de la movilización que debíamos estructurar de cara al 10 de enero, un poco para mostrar la inconformidad colectiva que había en relación a los resultados o a lo que ellos llamaron en algún momento resultados electorales. Claro, eso a ti te detienen 2 días antes del 10 de enero, no el 8. Sí, me detienen el día 8 de enero. Ujú, Yo estaba justo frente a mi casa. ujú, Me llegan unos sujetos encapuchados y me ujú. dicen, ingeniero Ángel Godoy. Y yo saludo así, hola, ¿cómo estás? Y me pone una cara de que, bueno, llegó el momento, te venimos a detener, bueno, porque estás alborotando la calle. Y en ese momento yo lo único que hice, Pavel, fue mirar hacia mi alrededor. Había mucha gente en mi urbanización, muchos amigos. Y la verdad es que si yo ponía resistencia, ahí pudo haber ocurrido cualquier cosa. Y mi temor era que se llevaran a mis compañeros presos, a mis amigos de toda la vida. Yo preferí no ofrecer resistencia y le dije
a quien me estaba deteniendo, mire, haga su trabajo porque yo voy a seguir haciendo el mío. En ese momento iba pasando un sobrino, perdón, un ahijado, y le dije, dile a tu madrina que me está deteniendo el SEBIN. Y digo SEBIN porque las características de actuación se correspondían como ellos actúan. Yo fui detenido, Pavel, sin una orden de aprehensión. A mí me llevan luego a una base territorial aquí en La Macarena. Nosotros, en este momento yo estoy en la ciudad de Los Teques, Sí, sí, la capital del el estado estado Miranda. Aquí, Miranda. Sí. sí, hay una base territorial en la Macarena y bueno, y ahí me detienen, me hacen el respectivo chequeo de las huellas digitales, me hacen un poco de fotografía y luego me trasladan hacia la base territorial de La Guaira, en Maiquetía, justo frente a Rampa 4 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Sí. Y ahí me dejan 20 días, padre. Y después, bueno, Tú pasas, y todas estas, tus familiares, tu esposa, nadie sabía dónde estabas. nadie sabía dónde estaba, presumían por información que les dio mi ahijado que me había detenido el SEBIN. Entonces Claro. ellos fueron para todas partes, fueron a la base territorial de aquí, de Los Teques, después fueron a varias bases territoriales del SEBIN, entiendo que hay una que está en San Antonio, en fin, pero en ningún lado le dieron información de mí. Siempre negaron haberme detenido, siempre negaron que yo estaba allí, en fin, fue un tema de confusión. Creo que es una política de ellos para generar confusión, sembrar miedo, terror, en fin. Pero todo separado y aislado de las leyes, todo rompiendo siempre el tema del debido proceso. Nunca hubo respeto al debido proceso, de hecho, y esa es una de las debilidades del sistema. Y bueno, nada, en lo sucesivo, cuando estoy en La Guaira, paso 20 días en La Guaira, después es que me trasladan a un sitio, Pavel, a un sitio del cual no sé, no te puedo decir en dónde estaba, porque cuando salgo de la La base camioneta. territorial de La Guaira, ellos me encapuchan, me ponen como una especie de bolsa negra, de tela, y no me permitía ver absolutamente nada. Yo le digo que me encapuchan y el caballero, alguno de los que iba en la comisión trasladándome, me dice, esto es por su seguridad y por la nuestra. Total que pasé días y medio, casi 3 días en un sitio que pudiera decirte que tengo idea de dónde era, pero no estoy completamente seguro de que haya sido ese sitio. De allí me trasladan al Helicoide. Paso en ese sitio 3 días, 2 días y medio, 3 días, y ahí me trasladan al Helicoide y soy recibido por el comisario jefe de la Brigada de Investigaciones número 6 del Helicoide, creo, el comisario de apellido Herrera. Y pues nada, ahí comienza un periplo digamos, de investigación, Claro, pero en comencé a ese momento, en algún momento se te informa a ti de que se te acusa. No, no, yo caigo, uno puede tener la presunción del por qué uno estaba allí en ese momento, Pavel. Bueno, porque andábamos en situaciones que comprometían los intereses de quienes hoy gobiernan. Por Claro. cierto, gobiernan de forma compartida, porque no están gobernando ellos, están gobernando bajo el tutelaje de los norteamericanos. Pero eso Sí, es sí, harina de pero otro eso es costal. agua de otro costal, sí, harina de otro costal. Y, pero ellos comienzan a interrogarme y una vez que hacen el acta policial, la cual se las devolví 9 veces, por cierto, porque colocaban cuestiones allí que no se correspondían con la realidad, se las devolví. A la 9ª vez es que yo firmo el acta policial, firmo las 6 hojitas que tenía el acta policial y me encierran en una celda preventiva, llaman ellos esa celda, y un día y medio luego de estar en esa celda es que me hacen una presentación de imputación vía telemática, es decir, vía teléfono celular. Me imputaron en ese momento terrorismo, incitación al Ahí odio. ya, ella sabe qué cargo tenía. Ahí es donde advierto de que se me acusa y ellos me dieron la oportunidad recuerdo que el juez me dice, ¿usted tiene algo que decir? Digo, por supuesto que tengo algo que decir. Yo debo decir, debo presumir que ustedes me dan a libertad plena al finalizar esto, porque
están violando el debido proceso en el artículo 49 en todos sus literales. Pero yo voy a dejar en manos del experto, que es mi abogado defensor, que por cierto, en ese momento fue que lo conocí. Iba a dejar en manos de él pues que se me defendiera, y bueno, ahí no hubo nada que hacer, ya había todo un plan de encerrarme en el helicoide. Y ahí pasaste unos cuantos meses, ¿no? Hasta que te mandaron para Yare. Sí, señor, en el helicoide paso exactamente 9 meses, Pavel, 9 meses, muy difíciles, por supuesto, porque si bien en el helicoide, Pavel, yo no fui torturado físicamente, en el helicoide no fui torturado. Repito, en el Anteriormente helicoide fuiste no. torturado. En alguno de los otros espacios que tuviste, no Esa te es una escuché. información que no. A mí en el helicoide no me torturan, en el helicoide no. Pero si suelto una información que comprometa mi seguridad en estos momentos, Pavel, sería Sí, sí. inconveniente para mi familia. Sin embargo, en el helicoide paso 9 meses, y lo que me llamó mucho de la atención del helicoide el primer día fueron los niveles de solidaridad que uno se encuentra allí, Pavel. Con los otros Recuerdo que el presos. primer día, cuando llegué con los pocos trastes que me permitieron, por cierto, que ellos me compraron ropa allá abajo en La Guaira, que es donde advierto que esto iba a ser una temporada larga. Muchos de los muchachos de una causa llamada Gedeón fueron muy atentos, muy cordiales en todo momento. Yo lo ayudo, maestro, déme para acá, vamos, mira, vale, fuerza, maestro, fuerte, fuerza, porque este es un tiempo muy difícil, pero que vamos a superar. Aquellos panas, aquellos chamos de esa operación, siempre recuerdo, eran tipos muy valientes, muy, digamos, cojonudos, pero también muy, digamos, comprometidos con la causa solidaria. Eh, Eran unos tipos verdaderamente especiales, y bueno, hicimos ahí cualquier cantidad de relaciones positivas en función de, bueno, de pasar aquellos días tan duros, tan difíciles, bueno, de la mejor forma. Y después vas a Yare. ¿Cómo es tu experiencia en Yare? Es en Yare, ¿no? Sí, meses antes a mí siempre se me dijo que salir del helicoide era muy difícil, muy complicado, independientemente de que las condiciones de albergue o de prisión en el helicoide eran relativamente pasables. Siempre el precio a pagar y el dolor de no poder ver a tu familia sino en visitas, siempre te hace pensar, oye, ¿de qué manera salgo yo de aquí para ir más rápido a mi casa? Claro. Siempre hubo la información en el helicoide de que salir de ahí era lo mejor, y que en otros penales pues te iban a permitir o te iban a dar la oportunidad de que pudieras, por ejemplo, tener un abogado privado, que hasta el sol de hoy no lo tengo porque el tribunal no me lo ha permitido. Por cierto que hasta el día de hoy, Pavel, yo no tengo acceso a mi expediente. Eso representa también una violación al debido proceso. Un año y tantos días después, aún no tengo Todavía. acceso al expediente. Pero bueno, llega la conversación con uno de los directores, y yo digo, mira, yo quisiera ver de qué manera a mí se me traslada a otro penal, porque viendo cómo están las cosas, pues aquí voy a pasar mucho tiempo, y quisiera ver de qué manera me puedes orientar en eso. Uno de los directores me dijo, bueno, vamos a ver de qué manera te ayudamos hoy, porque nosotros comprendemos que tu caso es un caso netamente político. Los propios comisarios que trabajaban en el helicoide tenían una lectura clara de que había muchos casos de presos políticos, no políticos presos, sino presos políticos. Ellos Sí, sí. entendían eso. Este comisario me ayudó muchísimo, y llega el día 14 de octubre, un mes y medio después de esta conversación, y él me dice, perdón, esta conversación de la cual te voy a hablar fue 2 días antes. Él me dice, él llega con una hoja de vida mía y me dice, Godoy, mira, tú tienes un comportamiento impecable. Yo voy a ayudarte en esto para ver si realmente se te da la oportunidad de salir. Claro. Y me dice, te vamos a trasladar. ¿A dónde quieres que te traslade? A donde tú quieras, con tal de que me saques de aquí.
Ujú. Él me dice, bueno, creo que lo mejor para ti sería, Yare, trasládame donde tú quieras. Llegó el día 14, que por cierto coincidía con la fecha de aniversario de mi matrimonio. Y Wow. ese día cuando llego a Yare, en medio de, por cierto, de un protocolo de seguridad que me parecía muy absurdo, sin embargo, porque íbamos una camioneta, iban dos camionetas adelante, dos camionetas atrás, un poco de motorizado, una cuestión que uno decía, qué gasto de recursos tan Tan tonto, pero bueno, innecesario, sí. en ese momento yo le pregunté al comisario, oye, comisario, ¿esto es necesario de verdad? Él me decía, Ángel, estos son los protocolos, hermano. Y bueno, la cuestión fue que llegamos a Yare y ese traslado llamó mucho la atención. Los directores salen y le preguntan El al jefe comisario. que por qué razón, que quién venía allí, cuál era la razón y el motivo y el jefe le dice que no hay problema, lo que pasa es que estos son los protocolos y así van a ser todos de aquí en adelante. Efectivamente parece que así fue porque luego llegaron otros dos compañeros del helicoide y fueron trasladados con el mismo protocolo. Sin embargo, bueno, ese día 14 de octubre, tengo la oportunidad de hacerle una llamada a mi esposa y le digo, mi amor, me han trasladado a Yare, en lo sucesivo, bueno, prepárate para Para viajar. poner esto dentro de toda la situación que estamos viviendo. Ella me contestó entre lágrimas, bueno, nada, vamos a continuar y vamos a sacarte de allí. Fue lo que recuerdo que ella me dijo y bueno, fue muy breve la llamada, muy breve. Y en lo sucesivo, bueno, fui recibido en lo que ellos denominan el Tigrito, como un periodo que ellos denominaban de adaptación. Ujú. Eso fue realmente difícil, pero ¿Por qué? Contame. el Tigrito es una celda de castigo, Mm. eh, quizá tiene dimensiones de 3x2 o 4x2, en donde solo cuentas con una letrina Bárbaro. eh, para hacer tus necesidades, para cepillarte los dientes, para lo que sea. Esa letrina nauseabunda, de ahí emergían gusanos, cualquier cantidad de alimañas. Había muchos alacranes, por cierto, y tocó dormir en el piso. Y bueno, a diario se me permitía por lo menos con medio tobito de agua limpiar la celda y uno trataba de en lo posible de mantener aquello limpio. Siempre te llevaban la comida, que era terrible, en Yare la comida es terrible. Pero bueno, supimos sobrevivir en esos 12 días que estuve en ese tigrito, Wow, 12 sin ver días. el sol, por cierto, sin ver el sol, más allá de lo que uno podía ver a través de las rejillas de la puerta. eh, Fueron días muy difíciles, muy complejos, pero bueno, gracias a Dios lo superamos. Sí. Y bueno, luego viene todo este proceso de liberación, que bueno, obviamente es gracias a la intervención que terminaron realizando los Estados Unidos y a partir de la captura de Nicolás Maduro, que también está hoy en día en algo parecido a Tiblito, porque nunca será así, pero está en una celda de 5x3 igual, por ahí va. Son celdas pequeñas, según han descrito gente que ha pasado por ahí, yo no tengo idea, no repito como un loro lo que se ha dicho. Bien, Ángel, pero hablando ya de otro proceso, mirando más, bueno, me queda una pregunta. El movimiento, el MDI, Movimiento de Democracia e Inclusión, ¿es un partido o es un movimiento de apoyo hacia la democracia? No, el movimiento Democracia e Inclusión, Pavel, es un movimiento de apoyo, efectivamente. Aún no nos hemos conformado como partido político, aunque en no menos de 3 oportunidades solicitamos las siglas ante el CNE, por lo cual, por cierto, nunca obtuvimos respuesta por escrito, ni por correo, ni por ninguna otra vía, lo que hace suponer que no había las mínimas voluntades para darnos la oportunidad pues, de participar en la arena política en el país. Eh, Ahora, ¿ese movimiento tú lo ves más de derecha o de izquierda? La idea de esta pregunta es para entender que el chavismo se desplazó de la izquierda, el madurismo más que el chavismo se desplaza de la izquierda, va hacia un centro, digamos, altamente represivo. O se convierte en una especie de autoritarismo y listo, no hay más nada sino eso.
Entonces, seas de izquierda, o seas de derecha, o seas del centro, o seas donde sea, siempre que estés en contra de su, digamos, o que te consideren en contra de su hegemón, de su hegemonía, vas a sufrir una especie de peligro de que te detengan, que te encarceles. ¿Tú crees que eso es así? ¿Ustedes eran de izquierda, de derecha? ¿Cómo te identificas tú con el MDI? Bueno, el Movimiento Democracia e Inclusión, el MDI, eh, gozaba de una mixticidad de pensamientos. Hay gente que viene de la izquierda, como Nick Evans, hay gente que viene de la derecha, como un compañero llamado Saverio Díaz. Hay otros compañeros que venimos digamos, centro izquierda. Yo milité en Acción Democrática mucho tiempo cuando era joven. Luego me separé de la política por un tiempo, dedicándome solamente al trabajo y al hogar. Pero una vez que retomamos el tema de las actividades políticas, creo que me considero yo en lo particular de centro, pero sí te puedo decir que nuestra organización se ha movido mucho al centro, porque bueno, influenciada por alguna forma de pensamiento que veníamos de la izquierda, puede ser que en ese momento estábamos manejando en esa ruta, pero a lo largo del tiempo nos hemos ido moviendo, dadas las circunstancias, la dinámica de la política y de la comprensión de algunos otros temas que hemos venido reflexionando. Efectivamente, nosotros nos hemos movido hacia el centro. Y sí, hemos sido víctimas de persecución y como te dije anteriormente, somos una organización proscrita porque no nos permiten ni siquiera inscribirnos Participar, como sí. movimiento político. Sí, ahora entonces nosotros podemos deducir que en Venezuela no importa si eres de izquierda, de derecha, de centro, si adversas o si estás un poco en contra del gobierno, contá con la cárcel. Si O sea, si tú adversas, si tú te atreves a adversar en este momento y en el tiempo pasado a lo que desde Miraflores se decía o se asignaba, corrías la suerte, corrías digamos, el riesgo de que te pasara lo que me pasó a mí, le pasara lo que le pasó a Nick Evans y a muchos otros compañeros que pagamos con cárcel el atrevimiento de pensar distinto. claro, Y como todos lo saben, a raíz del 3 de enero, que es así, que eso es algo de lo cual yo tengo mucha claridad, creo que la Venezuela post 3 de enero permitió a dirigentes como yo, como otros compañeros, poder ver la luz y poder ver a sus familias, puesto que sí, esas negociaciones derivaron en la liberación de muchos compañeros como yo. Y por cierto que agradezco mucho las gestiones del Colegio Nacional de Periodistas, mm, muy valientemente y con un estoicismo indiscutible, eh, pelearon de manera dura, irreverente por la liberación de todos los que trabajamos en el medio. sí. Yo soy comunicador, por cierto, Pavel, yo soy ingeniero de sistema, no soy periodista, pero por trabajar en un medio, por ser articulista de uno de los medios de comunicación más importantes del país, se me persigue de igual manera. Bueno, y eres fotógrafo también, Y soy fotógrafo, claro. ahí ya estás trabajando en el área de la comunicación. Ujú. Ángel, cuando estabas preso, ¿qué es lo que más anhelas? O sea, además de la libertad, ¿qué es lo que más te impulsaba a continuar? ¿Qué era lo que te mantenía en pie de lucha o lo que mantenía o lo que más anhelabas? Obviamente, aparte de la libertad, que es sin duda una de las cosas que cualquier persona anhela, ¿no? Claro, una vez que estás dentro, que comienzas a comprender la verdadera dimensión del problema, las Mm, múltiples aristas que supone el problema, comienzas a alimentar, digamos, tu conocimiento, tus áreas de influencia. Esa comprensión del problema te permite a ti tener esa hambre no solo de libertad, sino de ir a seguir luchando, porque la cárcel reafirma el tema de que mm, con razón estamos allí y con razón tenemos que seguir luchando por un país libre y un país de oportunidades. Pero esa principalmente era, claro, la libertad, el estar con mi familia, poder abrazar a mis hijos, a mi esposa, era una de las cosas que más anhelaba, pero sin duda
que lo que uno anhela principalmente también es poder ir a la calle con todo este conocimiento que supone haber pasado por la cárcel y seguir la lucha, no solamente para la liberación de Ángel Godoy, sino por todo lo que faltan. Y una vez superado este tema, poder aportar al país o incorporar en una lluvia de ideas, ideas para recuperar el país en lo económico, en lo social, eh, en tantas cosas que uno puede ser útil. Tenemos una idea muy clara de cómo debemos ir hacia un mejor país. Hablamos de Claro, economía de mercado, hablamos de institucionalidad, de fases de estabilización, en fin, sí. cosas que ayudan y que contribuyen a que el país mejore en lo sucesivo. Ángel, mientras estamos conversando, es probable, no he visto información, pero debería estar discutiéndose, digamos, en segunda discusión, la ley de amnistía. ¿Verdad? ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo ves esa ley de amnistía para los presos políticos? Bueno, la ley de amnistía, Pavel, es una gran oportunidad no solamente para los presos políticos, sino para el país como tal, porque la ley de amnistía supone eh, que no solamente hablemos de la oportunidad que pueden tener quienes están adentro, sino quienes estamos afuera, y que esto no vuelva a repetirse. A mí lo que me parece también curioso, Pavel, con relación al tema del desarrollo de la ley de amnistía, es que esto tiene que ser un tema en donde la moral sea una de las principales o uno de los principales actores de todo este problema. Porque no se puede pretender que quienes no hayan sufrido el rigor de la cárcel en estos últimos años Mm. sean aquellos que pretendan perdonarnos. Porque esto no se trata solamente de un perdón, porque no te puede perdonar quien te metió en la cárcel de forma ilegal, valiéndose de mentiras. Eh, yo creo que Claro, por aquí pudiéramos establecer incorporar alguna de las ideas que tenemos en mente. claro, lo que pasa es que fíjate, hay dos tipos de ley de amnistía, ¿no? Una ley de amnistía es aquella que promueve quien en una lucha, digamos, como la que hizo Chávez con los, digamos, los acusados, de que o que con sus compañeros de armas el 4 de febrero. Cuando hubo el golpe del 4 de febrero, bueno, años después hacen una ley de amnistía que, entre otras cosas, lo reintegraba a las Fuerzas Armadas, el que quisiera reintegrarse podía reintegrar, el que quisiera, no les daba o sea, mantenían su mismo rango, no tenían rango, no tenían rango, pero por lo menos tenían sus pensiones, tenían el dinero que, en fin, había un reconocimiento social en ese caso. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque es una necesidad política o es un planteamiento político donde quien está haciendo la ley de amnistía está reconociendo que los demás se equivocan. O sea, nosotros tenemos la razón, la historia nos reconoce, tuvimos el 4 de febrero, se da un golpe de Estado, pero quienes dimos el golpe de Estado luego el pueblo nos elige. Entonces no tiene sentido tener esa gente presa o esa gente en proceso o esa gente fuera de las Fuerzas Armadas. Entonces la reintegra. Eso es un tipo de ley de amnistía donde desde el poder se inicia todo un proceso. En este caso es diferente. Porque esta no es una ley de amnistía que la está haciendo un gobierno porque está bajo presión. O sea, está bajo presión, sabe que tiene que ir a un proceso de negociación, sabe que tiene que ir a una situación posterior donde va a tener que ir a una elección, ir a un proceso de estabilización política, etcétera. Y por esa razón hace una ley de amnistía donde libera con condiciones a la mayor cantidad de presos políticos que pueda. Si al darse la ley de amnistía debería darse la libertad absoluta de los más de 1000 presos políticos que estaban en Venezuela, ya no quedan tantos, pero bueno, de los que quedan, ¿no? Inclusive los militares. Entonces, ahora ahí vamos a ver, de verdad, o sea, ahí vamos a ver dos posiciones, porque van a estar por lo menos la situación de Juan Pablo Guanipa, que sale, es encarcelado, luego se le da una medida de, digamos, casa por cárcel. Entonces tienes todo un tema ahí que tú dices, bueno, van a cumplir realmente con una ley de amnistía, una ley de amnistía donde no es que, o sea, todas las causas en contra de esas personas
que se originaron a partir de estas leyes, que si la ley del odio, la ley tal y la ley tal, que están ahí por X o Y causa de haber esas prescriben. Entonces, Fíjate que es eso, interesante lo que dices, Pavel. ¿Cómo lo contextualizas? Porque cuando Hugo Chávez, que fue indultado, por cierto, por una especie de amnistía, ese grupo había cometido crímenes en contra de la República, porque la así es. rebelión y los golpes de Estado supone que trajo como consecuencia fallecidos in situ en la operación que desarrollaron. Sí, sí, así es, tal Lo cual. que tenía que traer como consecuencia, pues, medidas de orden penal. Ujú. Años después fueron sobreseídos, bueno, a través de un indulto. Por No, cierto de que, una ley de amnistía como tal. muy bien, por cierto que eso fue un ejemplo del periodo democrático que frente a una situación dada, Ujú. por supuesto, en aquel momento también habían presiones de orden político, esa democracia imperfecta como lo era, y una gran demostración de madurez política al liberar a estos señores que fueron responsables de aquel golpe. Pero en el contexto actual, en el que por lo menos me involucra a mí y a otros tantos compañeros, nosotros no cometimos delito alguno. El delito fue hacer artículos de opinión pensando distinto, eh, generar opinión pensando distinto, desarrollar actividades, como te dije anteriormente, pedagogía colectiva para enseñarle a la población para que no se nos fuera esto de la mano con el tema de la violencia. La no violencia fue la punta de lanza de nosotros, pero a pesar de ello, Pavel, nos construyeron, por lo menos a mí en lo particular, nos construyeron expedientes falsos. A mí se me acusaba de haber desarrollado un Twitter en la cual yo llamaba a la intervención norteamericana. Jamás, jamás. Mi política, nuestra política, era todo lo contrario. Era enarbolar, sí, las banderas de la lucha colectiva, pero en donde no se comprometía el tema de la soberanía nacional, que por cierto es otro tema que pudiéramos hablar en Eso otra oportunidad. Entonces, ahí hay unas diferencias interesantes con relación a cómo se llevó aquella amnistía y esta que estamos viendo en este momento. Por cierto, que amnistía que debería contemplar en principio la reparación de nosotros como víctimas de todo este entuerto, eh, digamos, en donde los que estamos inmersos en este problema se nos reconozca, se nos repare. Por ejemplo, fíjate este detalle. En mi caso, luego de que a mí me secuestran, es. no me agarran, es que ya no sé cómo definirlo. Bueno, vamos a decir Eh, que tienen, fue una privación o fue o te privan de la libertad. en fin, 4 días después de que me atrapan, de que me secuestran, no, a mi esposa la despiden de la CanTV, que es una de las empresas estatales del Estado. Sí, sí. Eh, Sin más ni más, o sea, después de 21 años de carrera le dicen que tú estás votada porque, bueno, no tienes compromiso con la empresa. Después de 21 años no tienes compromiso con la empresa. O sea, cosas como esa, cosas como estas atrocidades, la ley de amnistía tiene que contemplarlas, porque no solamente metiste preso en el Godoy, sino que afectaste la vida de su hogar, o sea, con saña y Sí. con... Yo creo, Ángel, que aquí va a ser una ley de amnistía va a ser en dos pasos. Porque un primer paso, y creo que, o sea, uno no debe conformarse, pero creo que digamos, inicialmente es una interesantísima victoria que se haga esta ley de amnistía, que por cierto, lo dije en el programa anterior, lo dije como una de las señales de la cooperación del gobierno con los Estados Unidos. Esta ley de amnistía es fundamental para lograr que por lo menos ese dolor de los presos políticos y de las familias y de personas que no pueden trabajar y de gente que está privados de libertad injustamente, como es tu caso, pues desaparezca, que puedan opinar. Eso es, digamos, el punto número uno. Y para que puedan regresar muchos que están en el extranjero que no pueden regresar al país porque van de una vez presos, o sea, para que todos esos delitos desaparezcan también y pueda regresar el que quiera regresar a Venezuela, el que quiera hacer política, el que quiera volver
a dar su opinión, el que quiera reunirse con sus grupos o no, pero está esa Claro, libertad. claro, a ver, y yo Es, quiero que algo quede muy claro. claro, No debe ser percibido como un perdón político. Como dije, debe incluir mecanismos de reparación, tiene que ser transparente, debe ser el pero es fruto de que un no va, debate. pero es que no va a poder ser, no va a poder ser, esto no, yo no lo veo tampoco como un perdón político, yo lo veo como una negociación. Esto es producto de una negociación. O sea, perdón político sería en el caso de que gentilmente a ellos, ¿verdad? A quienes están ahorita en el poder, se les ocurriera por voluntad propia hacer una ley de amnistía porque están pensando en una nueva Venezuela. Ellos están obligados a pensar en una nueva Venezuela porque la estructura de poder que tenían hasta el 2 de enero desapareció. O sea, están bajo una presión en la cual tienen la obligación de pensar en una nueva Venezuela donde si ellos quieren incluirse, si hay un sector que quiere incluirse, que quiere formar parte, pues va a tener sí o sí que asumirlo. No, claro, lo querrán mostrar como un perdón para su propia gente, pero obviamente no es un perdón, es un proceso, digamos, de negociación a juro que están cumpliendo. O sea, eso hay que estar claro. Ahora, Claro que me es, imagino que está dentro de lo que ellos dicen estabilización y esas cosas, claro, pero para ahora, estabilizar tienes que tener, tú tienes que respetar al adversario, pues no le puedes dar, por ejemplo, como tú lo habías dicho anteriormente, libertad a alguien y de repente decirle, no, yo te voy a dejar libre, pero tú vas a estar en tu casa, te voy a dejar claro, libre, pero no puedes opinar. claro. Entonces, bueno, el caso de todos los militares, tienen que dejar libertad a todos los militares y entonces, y que lo van a hacer. Ahí yo tengo mis dudas, porque yo tengo mis serias dudas, pero bueno, me imagino que tendrán que hacerlo. Ahora viene la siguiente parte. En el caso ¿Y qué cantidad eh, de militares presos hay, Pablo? Es sí, increíble la cantidad de militares presos hay. sí, sí, yo sé que han sido muy injustos. Yo sé que muchos medios han sido muy injustos con los militares en cuanto les han dicho que no han querido, que no han tenido esa sintonía con el sentir del pueblo venezolano, cuando realmente Yo los reí. es que han sido totalmente más reprimidos y más vigilados y más encarcelados y más afectados Y que la además silenciado sus casos. exactamente, y que la población civil. Ahora, en todo caso, hacia dónde quiero ir? Yo creo que sí tiene que haber una reparación. Por ejemplo, tiene que haber una reparación que tiene que ser económica, que tiene que ser en todas las áreas, pero esa reparación no va a llegar en este momento. Hay que estar claro, no va a llegar en este momento, ¿por qué? Porque la negociación está basada en no más presos políticos en Venezuela. Entonces, ni militares ni civiles. Ahí creo que está el punto de la negociación. Entonces, la reparación probablemente venga después, en un segundo momento político donde habrá que reparar a todo el país. Porque es una reparación que tiene que ser muy grande, porque fíjate, no solamente es la reparación en torno a la libertad. Durante un año, ¿cuánta cantidad de dinero dejas tú de ganar? ¿Cuánta cantidad de relaciones pierdes? ¿Cuánta cantidad de trabajo pierdes? O sea, ¿cómo te cuesta recuperarte nuevamente para volver a trabajar y a producir la economía que tienes que producir para poder? Deterioro en lo social, inevitable. Exactamente. Entonces, pero además de eso, bueno, hay expropiaciones, hay cualquier cantidad de cosas que yo no creo que que muchas sean revertibles, pero por lo menos hay que revisarlas. Entonces, tiene que haber en Venezuela una ley posterior a una vez todo este proceso donde muchos de los que fueron afectados por medidas que eran principalmente injustas, no todas eran injustas, pero la mayoría sí, por medidas injustas, bueno, tienen que ser reparados porque les hicieron un daño terrible. Entonces, tienen que ser reparados porque hay daños financieros, hay daños, o sea, y muchos de aquellos que actuaron, digamos, para beneficiarse de eso, bueno, tendrá que ver cómo la justicia, o tendrá que ver ellos en todo caso cómo afrontan la justicia. Pero de que el país tiene que dirigirse hacia un país donde la ley sea la norma, eso obviamente tiene que ser así. Es Y, correcto, es y un correcto. proceso de pacificación. Ángel, ¿qué piensas? O sea, ya para concluir,
a los que aún quedan ahí, a los que aún son presos políticos, ¿qué les dirías? Mira, que tengamos confianza que lo que se está desarrollando va en función no solamente de que van a estar libres, de que van a ir con sus familias, sino que vamos a tener la oportunidad de ir a trabajar por un país mejor. Pero yo quisiera que se entienda lo siguiente, Pavel, que una vez que cada quien salga de su celda, comprenda que tienes que desprenderse de cualquier atisbo de odio, de rencores, de resentimientos que puedan haber en el corazón producto de todo lo que hemos vivido. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a, o tenemos pretensiones de ir a ocupar espacios de poder para cambiar y transformar el destino del país, pues flaco favor se lo vamos a hacer si vamos a Sí, repetir la muy lamentable experiencia de ir a gobernar con odios y resentimientos. Creo que la vida, creo que el país nos está dando una nueva oportunidad y creo que debemos aprender de lo que ya vivimos para que luego que estemos fuera de la cárcel, quienes vayan a optar o aspirar a cargos de poder, entiendan que la mejor forma de ir a buscar un nuevo país es deslastrándose de todo eso que sí, sí, producto del tema humano podemos tener dentro. sí, sí, Es la así, gran así, oportunidad para ir a gobernar sí. con un criterio de construcción de civilización verdadera. Sí, sí, así tal cual es. O sea, no, Venezuela no se puede construir, seguir construyéndose, construirse, no se puede construir sobre las bases del odio. O sea, el odio, de hecho, el odio y esa soberbia tan impresionante que expresó, bueno, que yo inclusive esto es una opinión personal, yo creo que esa misma soberbia fue la que llevó a Maduro a no entender que este destino, el destino que hoy tiene, pues él era posible, o sea, por esa inmensa soberbia. Yo creo que los gobernantes actuales tienen que verse obligados a entender algo que le cuesta, que para un militar es muy difícil de entender, que los venezolanos, que el pueblo, que la gente de a pie no es su enemigo, que los políticos no son sus enemigos y tienen que entender que los académicos tampoco son sus enemigos y tienen que entender que quien quiera que los adversa por ideas, no porque enemistad, que el adversarte no significa que eres tu enemigo ni tienes que destruir al enemigo, porque no es, en la democracia, en la política, ese no es el norte. Tú puedes convivir con quien te adversa. Eso por una parte. Y por otra parte, Completamente. la extrema soberbia. O sea, una soberbia que es algo, eso digamos, es un pecado terrible y esa extrema soberbia ha llevado a estas aguas, pues, a estas condiciones que tenemos ahorita. Y no se puede repetir. O sea, yo estoy seguro que en Venezuela viene un cambio político radical, eso es algo que todos estamos claros, o sea, esto es un proceso de 1, 2, 3 años con la lucha, con el tiempo, pero es un proceso indetenible. Estoy seguro que viene un proceso de cambio bastante fuerte, pero entonces quienes ocupen los nuevos cargos políticos no pueden repetir los mismos errores del pasado. Tienen que entender que es un proceso de aceptar al otro, nos guste o no nos guste, En total aceptar. acuerdo contigo. Porque la política es como es, no es como uno quiere. La política es como es, tiene su propia dinámica, sus propios actores. Así es. Es así. No, bueno, y como me gusta terminar a mí este programa, los hechos son los hechos, nos gusten o no nos gusten, ellos simplemente son los hechos y tienen sus consecuencias. Ya está. O sea, Así es, nosotros, la parte de nosotros es analizarla y hablar aquí con ustedes. así es. Bueno, Ángel querido, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por tus sinceras palabras. Te auguro lo mejor en tu carrera política, personal, en tu lucha y bueno, aquí estaremos. Bueno, hermano, de verdad un gran abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por vernos bueno, síganos. A mí siempre se me olvida decir a la gente que nos siga. Y bueno, síganos también en mi canal y próximamente en el canal de Ángel Godoy. Por ahí viene un trabajo Bueno, interesante.
Así es. Gracias a ti también, Pablo, y gracias a toda tu audiencia. Y bueno, esperemos que este tipo de iniciativas se sigan multiplicando en el tiempo y de verdad te felicito porque tienes una forma extraordinaria de conducir esto y es atractivo para la gente que quiere comenzar a generar opinión. Gracias, Ángel. Bueno, un gran abrazo, cuídate mucho y espero darte muy pronto ese abrazo en persona. Amén, que así sea. Gracias.